¿Qué hubo, Leo, hermano? ¿Cómo está la vaina por allá en Carolina? ¡Ja! Pilas con las carecidas de los ríos, no hace que lo carguen, toche. Hoy es 4 de abril del 2025, son las 6:15 de la tarde. ¿Y dónde estamos parados hoy? Bueno, quizás lo que tenemos que entender es observar las declaraciones de esta manga de maleantes que destruyen nuestro país desde hace 26 años. Pero sobre todo la oferta del bigotón. Ese gusano dijo: de aquí no nos sacan ni por las buenas ni por las malas. Entonces, ¿dónde está el coco de nosotros? Bueno, yo lo que estoy esperando es que la señora Machado entienda que si la salida es por las malas, porque lo está diciendo su adversario, pues ella tiene que plantear claramente dos cosas. Primero, dejárselo claro al Catire, su equipo y al Comando Sur que la salida es por las malas y que procedan. Y segundo, que tiene que agarrar y darle la instrucción clara a la gente que maneja Citgo, al señor Horacio Medina y a la diputada Dinora, y decirle: mira, en vista que la vaina es a coñazos, sácame una partida de $200 millones para dársela a Eric Prince, para que recoja estas ratas, para cambiar el juego. Porque los tipos han insistido que no les importa la ley, el Estado de Derecho, la Constitución que ellos se hicieron, porque se la pasaron por el forro del orto. Así que si la jugada es así, la señora Machado no tiene que estar esperando más. Y en vez de estar recibiendo premios, ella y el presidente González tienen que darles un premio a los venezolanos que votaron por ellos. Y ese premio pasa por dar la orden de disponer de los dineros de Citgo para pagar esa vaina. No hay que estar pidiéndole favores al Congreso americano, porque ahí está la plata. Y porque ¿de qué sirve Citgo en manos de Horacio Medina y la señora Dinora si no van a hacer nada para los venezolanos? ¿Por qué? Porque el día de mañana el juez de Delaware liquida esa mierda y nos quedamos sin el chivo, sin el mecate, sin el activo, y es muy probable que lo liquiden. Además, que a estas alturas del juego, con la necesidad que tiene el señor Trump para sacudirse a estos sociocomunistas del continente que están pagados desde Venezuela, yo no creo que el señor Trump vaya a decir que no a que se dispongan los dineros de Citgo para esa vaina. Total, no es el dinero de los contribuyentes americanos, sino es el dinero del patrimonio de los venezolanos, que debe ser utilizado para algo que valga la pena. Sobre todo porque hoy es el segundo día después de que se pasó el programa de aranceles y la prensa ñángara está chillando como un camión de marranos. Todos los opinadores de oficio están chillando porque ¡ay, la bolsa cayó! Porque el Dow Jones cayó, porque cayó el Standard & Poor's. Y la pregunta es, ¿y es que acaso la bolsa de los Estados Unidos son 20 compañías que conforman el Dow Jones o 500 compañías que conforman el índice del Standard & Poor's? En Estados Unidos hay más de 25,000 compañías, así que no me jodan con ese cuento. Pero sobre todo hoy vemos que hay dos señales claras que el juego está mejorando de forma vertiginosa. Primero, porque los saudíes y los árabes del Golfo Pérsico le pararon bolas al Catire y están produciendo petróleo a rabiar. Porque la rata de Putin, que no le sigue línea al Catire, pero que está mamando y loco, necesita plata y aumentó la producción de petróleo. Y al aumentar la oferta de crudo, el petróleo hoy bajaba a 61,78, de casi 70 que estaba la semana pasada. ¿Y qué significa eso? Que si la energía es más barata, le queda más plata en la chácara a la gente para gastar y consumir. Pero otra cifra interesante es el valor de la onza Troy del oro, que bajó $80 a 3,041. ¿Qué significa eso?
que cuando todo el mundo se vuelve loco y se asusta, se refugian en el oro. Pero si el oro está bajando, significa que el susto no es tal. Pero también lo otro interesante es que, por un lado, hay gente diciendo que viene una recesión y eso lo que va a hacer es que va a forzar a la Reserva Federal a bajar la tasa. Porque lo que pasa es que el señor Jerome Powell, que es la cabeza de la Fed, pero que en el fondo es la cabeza de 12 bancos de la Reserva Federal, porque no es que el banco de la Reserva Federal americano es como el Banco Central de Venezuela, que es un coprófago infeliz, que es una perra de Maduro y dice lo que le quiera decir la rata del bigotón. No, en Estados Unidos la vaina no es así. El sistema de la Reserva Federal son 12 bancos nacionales donde en cada banco hay varios estados donde está la plata de todos los bancos y ahí hay un poco de cerebros que saben de esa vaina. Pero lo que sí se observa es que la rata de Jerome Powell está jugando para los ricos demócratas y las figuras del partido porque la apuesta de ellos es que el gobierno de Trump se espaturre, pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Bueno, porque ahí están las señales claras, sobre todo porque el señor Trump decidió apostar a los empleos, al Producto Interno Bruto, apostó a los ciudadanos americanos y le dijo a Wall Street, vean a ver qué hacen con su puta vida, pero por mí, jódanse, porque aquí lo importante es regresar los empleos bien pagados a los Estados Unidos. Y sobre todo porque luego de ver estos 2 días de la supuesta debacle de la bolsa, lo que hay que preguntarse es, ¿cuántas acciones ha vendido Jeff Bezos de su paquete accionario de Amazon? ¿Cuántas acciones ha vendido Bill Gates de sus acciones en Microsoft? ¿Cuántas ha vendido Steve Ballmer? ¿Cuántas acciones ha vendido la viuda de Steve Jobs en Apple? ¿Cuánto ha vendido Tim Cook? ¿Cuántas acciones ha vendido el señor Jamie Dimon, que es el CEO del banco más grande de los Estados Unidos, que es JP Morgan Chase? ¿O cuántas acciones ha vendido Elon de Tesla, a pesar de que le han dado garrote tramado todos estos días? Ninguno de esos está vendiendo, y Mark Zuckerberg del Carelibro tampoco. Entonces, una cosa es que los especuladores pretendan entretener a la gente y la gente no termina de entender qué es el mercado de Wall Street. El mercado de Wall Street es un sitio donde usted puede invertir a largo plazo y usted se plantea su objetivo, pero el que quiera ir a hacer trading, verdaderamente lo que está es miando fuera del pote, porque hoy, ¿quién maneja la bolsa? La manejan 2 grupos de personas. Primero, 10 corporaciones manejadoras de fondos del talante como BlackRock y Vanguard, que son unos grandes manejadores de dinero de los fondos de pensiones americanos y europeos, y que solo BlackRock maneja más de 15 trillones de dólares y Vanguard otro poco, y además los fondos de pensiones de empleados europeos, que en el grueso son un poco ñángaras, y de corporaciones chinas. Y por supuesto que estos manejan los grandes fondos y las cantidades de dinero para comprar, invertir, comprar y salirse de mercado o hacer lo que le da la gana por el volumen de dinero que manejan. Y lo otro son unas computadoras que entran y salen de mercado en jugadas por segundos y pueden voltear el fiel de la balanza en una acción, y usted como inversor queda viendo la vaina y ni siquiera puede pestañear cuando ya le voltearon la acción. Entonces, el que esté creyendo que va a ir a invertir en la bolsa tiene que entender que ese no es un sitio de invertir, sino que ese es un casino para apostar. Entonces, si usted lo que cree es que va a ganar cobre, bueno, échele bolas y siga creyendo que está gordo y no coma. Sobre todo porque observamos que tipos como Berkshire Hathaway está líquido casi en un 40% de los cobres de esa corporación. ¿Por qué?
Porque el tipo sabe que en esta bajada es el momento de comprar. Los que saben del mercado de capitales saben que en esta bajada es el momento de comprar, porque las corporaciones americanas, ¿qué ha pasado fuera de la declaración de los aranceles? Es que hay gente que no termina de entender cuál es la oferta del catire. Y no es otra cosa que si los chinos tienen 34% arancel y los carajos se baten un champú, pues los compradores para revender en los Estados Unidos, ¿qué dicen? Por ejemplo, bueno, yo voy a comprar unas pantaletas en China porque me salían baratas, pero con el 34% de arancel se me fueron del precio estimado. Pero resulta que en Colombia también fabrican pantaletas y Colombia tiene 10% de arancel. Y cuando yo saco la cuenta, el flete más el arancel más el costo, pues a lo mejor me salen más baratas en Colombia. Pues con mierda los chinos y compro en Colombia. Y eso es lo que pasa en un mercado abierto. Entonces todo el mundo está dándose cabezazo porque cree que es que la China es el único que produce una huevonada. Eso es una mentira. La China es un tigre de papel que se lo inventaron Nixon y Kissinger por allá en la década del 70 por dos razones. Primero, para tratar de hacer cambiar a los chinos y transformarlos en una nación capitalista y buscar que trataran de tener un poco de paz y tener una democracia y enfrentar a lo que era el imperio soviético. Pero allí se equivocaron Nixon y Kissinger. ¿Y qué pasó? Que los Estados Unidos fue la primera nación del mundo y la primera potencia industrial porque el grueso de la maquila se hacía en los Estados Unidos y Estados Unidos lo que hacía era importar materias primas que venían de toda América. Porque esa era la gran inversión de los americanos. Comprar materia prima en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Ecuador, traerla a los Estados Unidos, pasarlas por sus fábricas, hacer la maquila y exportar más el mercado interno que se consumía sus productos. Pero luego de más de 50 años se demostró que el sitio a donde apuntó Kissinger no tuvo el éxito que creían. ¿Por qué? Bueno, porque transformaste a China en una potencia militar, en una potencia industrial, te llevaste los buenos empleos, cerraron más de 60,000 fábricas en los Estados Unidos después de que metieron a los chinos en la Organización Mundial del Comercio y se perdieron 5 millones de empleos de fábricas americanas. ¿Y qué pasó? Bueno, que las cosas que se hacían en Estados Unidos, porque Estados Unidos se autoabastecía de toda verga, entonces pasaron a pagarle a los esclavos chinos que no ganan un toche, que quien hace el negocio es el gobierno chino, pero se perdieron los empleos en los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que dijo Trump? Desde hace más de 40 años que está echando el cuento el catire, él dice que no puede ser que todos los países le cobran los aranceles que le da la gana a los productos americanos, pero que quieren vender todos sus productos en los Estados Unidos libres de arancel y los americanos perdiendo los empleos, perdiendo las factorías, las fábricas. Entonces Trump dijo, no, coma toche, vamos a regresar a lo que era la verdad histórica americana y por eso es que la oferta es Make America Great Again, porque es todo el continente, porque cuando todo el continente empujó y trabajó alineado con los Estados Unidos fueron ricos, pero las naciones del continente hicieron platica. Que en algunas no hicieron lo suficiente, pero eso era un problema de los gobiernos locales, eso no era culpa de los gringos. Los gringos pagaban las materias primas y los gringos le pagaban a los empleados. Pero más allá de eso, ¿qué es lo interesante del día de hoy? Que la apuesta de Trump es sencilla. Hoy en día, las fábricas americanas son las que pagan salarios de cerca de $75 la hora. Pero Estados Unidos se transformó
en una nación de servicios. Pero ¿qué pasa? Que los servicios pagan es a $20 la hora. Entonces allí, en esa pérdida de casi $50 la hora de trabajo del americano, es la razón por la cual hoy los gringos no tienen ahorros, no pueden comprar una casa, tienen que hacer 3 trabajos a la semana para poder tratar de mantener un nivel de vida que les dé algo de felicidad. ¿Y qué es lo que dice el catire? Bueno, coño, aquí tiene que poder volver a que un ciudadano pueda trabajar, hacer un trabajo bien pagado y mantener su familia. Esa es la apuesta del catire. Y eso es lo que no terminan de entender una cantidad de coprófagos infelices que se dejan llevar por los titulares que le marcan los sociocomunistas europeos, que esos sí están chillando porque esos cerraron sus empresas, se fueron a comprar en China y ¿qué pasó? Que ni tienen las fábricas, están reventados de impuestos y no tienen potencial, y la maquila que era de la que vivían los europeos la cerraron y lo que han hecho es importar un poco de moros que no sirven por mierda, sino lo que hacen es coger a coñazos a las mujeres y andar apuñaleando a cualquier carajo porque es cristiano. Esa es la realidad que tenemos al día de hoy. Pero lo único que está claro es que el catire va para adelante, que la oferta de los aranceles ya está forzando a que varias de las naciones estén llamando a Washington pidiendo cacao y diciéndole al señor Trump: coño, Donald, la vaina era jodiendo, chamo, verga, bájame la vaina. Y el catire le dice: bueno, de pinga, pero ¿cómo voy yo a mantenerte unos aranceles bajos a Vietnam cuando tú me estás clavando el chuzo, papi? Me tienes casi 90% de arancel, o sea, huevo, baja esa verga. Bueno, y así pasa con Camboya, y pasa con Myanmar, y pasa con un montón de naciones, y o ajustan y bajan los aranceles y permiten la venta de productos americanos en esas naciones, o si quieres disfrutar de la primera economía del mundo con el mercado más grande, pues pagas aranceles, porque el catire dice que con esos reales es que va a empezar a pagar la deuda y bajar el grueso de la deuda americana, que son 36 trillones de dólares, para complacer a las ratas de los demócratas, y que con ese endeudamiento es que le están comprando a todo ese poco de naciones que le clavan los aranceles caros a los americanos. Esa es la verdad de hoy, gústele o no le guste. Y en el caso venezolano, nosotros nos subieron los aranceles al 17%. Ay, sí, gran verga. ¿Qué coño vendemos nosotros hoy en Estados Unidos? Nada. Lo único que está exportando Venezuela es coca, heroína, marihuana, fentanilo y puras pecuecas del tren de Aragua. Eso es lo que estamos exportando hoy en día. Y todos esos bichos no pasan por la tabla de aranceles, porque toda esa verga es ilegal. Esa es nuestra triste realidad. Y resulta que en Venezuela le cobran 39% a los productos americanos que se importan a de los Estados Unidos hacia Venezuela. Bueno, ¿y qué? Ahí está, un país destruido, un país sin empleo, un país sin industrias, y sobre todo que Venezuela tiene un potencial importante, que es que tenemos una planta física instalada para la generación de electricidad por agua, que eso es una bendición que la tenemos, pero está eso abandonado, porque quienes manejaron esa vaina son unos imbéciles que destruyeron, no le hicieron mantenimiento a Guri ni a las demás plantas hidroeléctricas. Entonces tenemos un gran potencial, pero el problema que tenemos en Venezuela es que no somos propietarios. Y le voy a explicar qué es lo que significa ser propietario. Los americanos expandieron al oeste, pero porque eran propietarios. Y tú disponías del terreno una vez que ibas al oeste, tú agarrabas y recogías la estaca de la tierra que se estaba entregando al oeste y pagabas $18 por eso al Estado americano. Al día de hoy, cada parcela de esos hombres que fueron al oeste, hoy vale más de $350,000, porque ese es el crecimiento del ahorro
y del capital de la gente, pero tú puedes desarrollar tanto lo que está encima como el subsuelo. Esa es la oferta que falta hablarla clara a los venezolanos. Porque para poder desarrollar Venezuela tiene que ser que el venezolano pueda invertir y pueda crecer, pero además que pueda colocar su propiedad en garantía en un banco para que le presten plata. Pero no por la capa de los 30 centímetros que está arriba, sino por lo que puede haber en el subsuelo y que usted lo puede explotar como le dé la gana. Y eso es lo que le está faltando a la señora Machado y al señor González como oferta clara, no solo para que la entendamos los venezolanos, los que se quedaron y los que quieran volver, sino que toda aquella corporación que quiere invertir en Venezuela tiene que ver que vale la pena ir a invertir $1 en Venezuela, porque de lo contrario inviertes en los Estados Unidos. Fíjese que la oferta del Catire políticamente y realmente es tan buena que tiene comprometido más de $3 trillones de inversión para los próximos 4 años. Entonces, si toda la plata se está yendo para los Estados Unidos porque el carajo pone unas condiciones lomito, ¿qué hacemos nosotros? La única forma de conseguir esa inversión en Venezuela es 2 formas. Primero, pagando por Citgo para que Prince se quite estas pecuecas de encima. Y segundo, que la oferta para que seamos propietarios y la definición de lo que se va a hacer con el subsuelo sea de tal magnitud que superemos la oferta que plantea el señor Milei en Argentina, que sea mejor oferta que lo que tiene Colombia, que sea mejor oferta que los Estados Unidos, que sea mejor oferta que México y Canadá. Pero para que eso suceda, tiene que plantearse claramente en el discurso qué es lo que se va a ofrecer de Venezuela. Si seguimos creyendo que la vaina es el manejo por unos burócratas de que el Estado puede hacer los negocios con las corporaciones internacionales, pura mierda, porque Venezuela necesita generar más de 10 millones de empleos. Y todas esas inversiones, toda la plata que usted quiere invertir en petróleo en Venezuela, no llegará a 30,000 empleados formales. Y para llegar a 10 millones de empleos tenemos que dejar desatar el talento y la imaginación de los venezolanos de lo que queramos hacer con nuestros predios. Pero para que eso suceda tenemos que darle la posibilidad de que los venezolanos podamos defender nuestros predios, nuestras casas, nuestro carro, nuestro camión y podamos armarnos hasta los dientes a ver quién es el que nos va a joder. Y ese es el requerimiento sobre el cual la señora Machado y el señor González les falta precisar. Lo están haciendo bien, la señora Machado lo está haciendo muy bien, pero le falta, y mi tarea como ciudadano es iluminar y plantear cuáles son las cosas que están en déficit en la oferta. Porque hay muchas cosas que les han dicho bien, pero donde estamos flaqueando hay que decirlo. Porque si no planteamos eso claramente, insisto, los cobres van a ir a invertirlos en los Estados Unidos, o en Argentina, o en Brasil, o en Uruguay, pero con nosotros, pa'l perro. Bueno, mi estimadísimo, cuídese. Y si tiene chance, se da una vuelta por Wendy y se zampa una hamburguesa de 3 pisos. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.